Seguimos en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Y como cada sábado le vamos a dar la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, médico, analista en política de salud pública y analista político, comentarista de opinión en el portal El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Por dónde comenzamos? Hay bastante información en la presente semana, ¿no? Una de ellas, naturalmente, la Fiscalía ha comprendido dentro de las investigaciones por presunto lavado de activo a Dina Boluarte y también a Henry Shimabukuro, ¿no? Y ayer la captura de Heiner Alvarado, ¿no? El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tenemos también el tema ya confirmado de la llegada del niño costero. Será débil, pero la gran pregunta es cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? A ver, le puse Mire, una baraja. sí, yo creo que el abanico es amplio, pero vamos a empezar por los temas políticos ¿Ya? que creo que han sido de relevancia. Esta semana ha tenido un evento en Lima, que es el evento de Foro Madrid. Foro de Madrid, que tiene relevancia por varios motivos. El primero de ellos es que pretende impulsar desde Perú una estrategia a nivel de Sudamérica frente a los gobiernos vecinos que se encuentran en las otras orillas ideológicas. Y por otro lado también se ha esbozado al interior de este foro algunas tendencias interiores que matizan de alguna manera las posibilidades políticas de los partidos en el Perú y en América Latina. Me refiero a un afianzamiento del movimiento liberal por un lado y por otro lado un afianzamiento del movimiento conservador. En ambos casos podríamos señalar que no es tanto una división actual o una excepción actual, eso es todo el movimiento que hubo en el siglo XX. Porque en el siglo XX hemos tenido tres grandes movimientos ideológicos potentes. Uno fue el neoliberalismo, el segundo fue el fascismo y el tercero fue el comunismo. Y esto se traduce básicamente en que ambos sectores se tienen que ver la forma de confluir esfuerzos para poder frenar esta sonada que viene desde la izquierda. Sin embargo, esto es precisamente el meollo de la política continental y quizá la incapacidad de poder formar grupos políticos más consistentes en miras a elecciones posteriores. Este es un primer evento. El segundo evento es que la izquierda también pretende agruparse. Existe una serie de mecanismos que vienen promocionando de hacer grupos, consolidar grupos más homogéneos. Y hemos visto cómo inclusive ya en las votaciones que hay dentro del Congreso, la izquierda se maneja casi en forma homogénea en sus votaciones, tanto para blindar a los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo, como para enfrentar a las propuestas del presente gobierno. Entonces yo creo que ya hay un reacomodo de estas fuerzas políticas con alianzas internacionales al interior del país. Y el otro tema que sí parece importante, ahora sí ya pasando al tema ya más local, está en que el gobierno ha pretendido hacer una mirada mucho más amplia de su gestión, escuchar la experiencia de gobiernos anteriores, escuchar a políticos que ya han gobernado el país y esto con miras a poder generar algunos mecanismos innovadores en esta circunstancia para salir del impasse político. Y por otro lado también el Congreso de la República ha intentado esta semana tratar de depurarse a sí mismo de algunos congresistas que tienen problemas, pero sin tomar en cuenta que es complicado en una circunstancia donde prevalecen las fuerzas que blindan poder resolver esto. Y así, en este caso, por ejemplo, de los 4 casos que deberían haber sido sancionados en la Comisión de Ética, solamente se produjo la aprobación de uno y a las justas y con alguna observación, que es el caso del congresista Wong, y los otros tres que han quedado todavía para futuro,
en el caso de uno que regresa a comisión para mejor estudio y el otro porque no alcanzó los votos. Pero esto, que es un tema ético, no, y la población tiene que darse cuenta, que no contrapone a los temas que se lleva a cabo en la Fiscalía, que son los temas penales, debido a que, como ya se ha dicho, una vez más, los congresistas no tienen inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, este triunfo, digamos, de estos congresistas en el Congreso es solamente un tema de tiempo, si es que, evidentemente, no están involucrados en delitos penales. Por otro lado, también hay que señalar que se avecina, se ha discutido, se ha aceptado la moción de vacancia para ser discutida en la próxima sesión, que va a ser el día lunes. Ya se ha convocado para el lunes una sesión, y además la interpelación del ministro de Defensa y una moción para investigar todos los hechos ocurridos de violencia después del golpe fallido de Estado del expresidente Castillo. Entonces, todo ese es el panorama que vemos ahora en el país, pero que detrás de todas estas mociones, estas sanciones, hay esta pugna ideológica potente que he señalado al inicio. Pero además de eso, hay que señalar también que se produjo el relevo del comandante general de la Policía Nacional en un momento complicado para el país, porque asola los temas de violencia, de sicariato y encima todavía de la violencia que hubo de las movilizaciones, sobre el tema del ciclón Yaku y ahora el Bueno, inicio del Niño Costero. Todo esto doc- que genera un cóctel sumamente complicado de doctor, gobierno en el doctor país. Cuba, usted ha tocado un tema que poco se está abordando en el país, ¿no? El tema de la Policía Nacional, ¿no? Si bien es cierto, esta semana hemos tenido el relevo, está entrando el general Angulo, hay quienes lo conocen, dicen que es una persona que tiene una buena foja curricular, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en la Policía Nacional es muy preocupante, ciertamente. Y nadie da una explicación exacta, ¿no? Porque no podemos entender que un personaje, como es el señor Jorge Hernández Fernández, conocido como el Español, ingrese como Pedro en su casa, se reúna con los altos mandos, los excomandantes generales de la policía, se hace amigo, luego casi lo subordina, luego da órdenes para los nombramientos, se presenta como una persona cercana, o se presentaba como una persona cercana al expresidente Castillo, y nadie nos da una explicación. Si bien es cierto, el señor está siendo investigado, pero esto no puede pasar así simplemente por agua caliente. Alguien tiene que dar una explicación. ¿Cómo es que llegó el señor Jorge Fernández a ese nivel de tener la capacidad de tomar decisiones? Entonces, cuando usted señala con claridad, cierto, ha habido cambios en la Comandancia General de la Policía. Además, tenía que haber cambios. Era urgente. Pero ¿el cambio soluciona esto? ¿Alguien puede dar una explicación? ¿Los generales pueden dar una explicación? ¿Solamente son los dos implicados, tres implicados? ¿O es que este señor, si le daba órdenes a los excomandantes, por qué no lo podía dar órdenes a los mandos medios, intermedios? Mire, lo que ha ocurrido en la Policía Nacional podría explicar muchos de los temas que ahora se acusa a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Defensa y al ministro del Interior. En otras palabras, podemos decir que había una fractura, una rotura de la cadena de mando entre el Ministerio del Interior y, y la Policía Nacional a través de su comandante general de la policía. Ha quedado demostrado ya a raíz de precisamente el caso del Español que usted señala, que existía una estrecha vinculación entre el comandante general, el Español, y obviamente el expresidente Castillo. Ahí viene el tema, que creo que es el nudo del problema. Si es que las acciones hechas posteriores al 7 de diciembre
han sido realmente con afán de defender la democracia, o de alguna manera ha habido alguna distorsión de las órdenes superiores para generar los problemas que tenemos el día de hoy. Esto es un tema que probablemente la comisión investigadora que se ha creado en el Congreso de la República, o que se va a crear el día lunes porque está en debate, esa moción de crear esta investigación, tendrá que escarbar o investigar. Pero el tema aquí es que el comandante general saliente, que ha sido relevado esta semana, ha señalado que al contrario, él ha hecho todos sus esfuerzos por yugular la sonada insurreccional en el sur, y que los muertos se deben a no sé cuánto. Esto es un tema que tendrán que investigarse con mayor detalle, porque aquí hay una suspicacia que lamentablemente tendrán que ver en esta comisión investigadora. Porque mire, esta semana, doctor Cuba, en realidad ha sido una semana bastante lamentable para nuestra Policía Nacional, ¿no? Hemos visto cómo 2 excomandantes aparecen en distintos horarios, ¿no? Como parte de un reparto, ¿no? Uno negando, el otro acusando, el español aparece también, ¿no? En muchas entrevistas, cada uno echándose la culpa. Y la gran pregunta es, nadie nos da una explicación. ¿Cómo aparece este personaje? ¿Cómo ingresa? Usted ni yo podemos ingresar a la policía, así con la facilidad que hizo este señor. O sea, eso sí es peligroso para la seguridad nacional. ¿Y sabes qué me preocupa a mí? Pues yo soy aún más suspicaz. ¿Cómo aparece el señor Chimabucuro? Simplemente ¿por qué? Porque formaba parte de este círculo, o estamos ante un engranaje que los peruanos aún no conocemos. Porque el señor Chimabucuro también nos reíamos hasta hace 2, 3 meses. No, persona que se cree que conoce inteligencia, que maneja desalojos, ¿no? Pero estamos viendo otras cosas más. O sea, ¿cómo es que estos personajes se engarzan a la vida política, tienen un peso propio? El señor Chimabucuro tiene bolsillo propio, financia campañas. O sea, hay más. No nos están diciendo la verdad. Ya, mire, curioso también es que después que el español haya declarado a los medios de prensa, cuando acude a la comisión de Guarda fiscalización, silencio. dice, no puedo hablar. Ah, qué curioso. Guardo Después silencio. que declaró en todos lados, no guarda silencio. Que me han llamado la atención desde la fiscalía para que no Ah, declare. Es decir, la fiscalía le dice en el Congreso no declares, pero cuando está en los medios no le dice que no declare. Y yo creo que esos argumentos tienen otra connotación, y aquí hay un discurso doble, que es lo que vamos a desentrañar. Y creo que esta comisión que va a iniciar el día lunes, si es que se aprueba la moción, va a ser sumamente importante para poder escuchar lo que usted señala. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el otro mensaje que no nos ven, que no podemos ver? Pero acá hay algo cierto. ¿Cómo es posible, desde el 7 de diciembre hasta la de esta semana, que aquel que coordinaba con el operador político, porque es obvio que era un operador político de inteligencia, el español, porque él señala que ha tenido el encargo del propio presidente y por eso lo recibía el comandante general de la policía, ¿cómo es eso que él mismo sea el que luego haya podido combatir aquellas marchas y movilizaciones que había ordenado el expresidente Castillo? Entonces ahí viene el tema, ¿en qué medida esas intervenciones policiales fueron las idóneas, las adecuadas para poder sofocar estas movilizaciones? Algunas justas, pero hay que ver que había abuso de la protesta y del derecho a la protesta, y en ese caso la policía se presentó inerme frente a esto. Estos temas tienen que investigarse detenidamente, porque finalmente es bien fácil decir, ¿sabe qué, señores? El responsable político de todo lo que ha ocurrido en estos momentos es la presidencia de la República. O fácil decir es el ministro de Defensa o el ministro del Interior. Pero ¿qué hay del órgano encargado de llevar a cabo las acciones y las órdenes de los sectores políticos, que en este caso el comandante general de la policía? ¿Qué hay de ello en esta doctor Cuba, etapa? usted ha puesto un punto bien interesante. Mire, el español ahora tiene la relevancia que conocemos, pero yo recuerdo hace 2 meses atrás,
cuando había toda la efervescencia de las movilizaciones en Lima, los medios de investigación periodística ya lo mencionaban a este señor, aparecía en las marchas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo una persona que tenía un nexo directo con los comandantes generales de la Policía Nacional aparece en esta marcha, ¿no? O sea, no se logra entender en exactitud, ¿no? Cómo este señor aparece en las marchas, o sea, que eran alentadas por, naturalmente, contra Dina Boluarte, y tenía cierta capacidad de definición en la policía. Claro, O sea, lo eso que ha no puede señalado, pasar desapercibido. La verdad que cada vez que este señor declaraba, yo decía, ¿cómo es que este señor ha ingresado al Ministerio Público? Primeramente al Ministerio del Interior. Usted alguna vez, yo he tenido oportunidad como periodista de ingresar al Ministerio del Interior y la verdad que a mí poco más me volteaban para poder saber qué es lo que llevaba. Porque así son los controles. Pero este señor se paseaba. no, pero es más, se reunía en su propia casa, Así le decía, venga, general. a su casa, y ahí donde tenía al cuñado, a los Ah, hermanos. O así sea, es. el tema aquí, o los sobrinos, el tema aquí de fondo está en que cuando se le ha preguntado al ex comandante general qué hacía ahí, él decía que recibía información relevante de inteligencia para luchar contra estos movimientos abusivos de las marchas, etcétera, etcétera. Pero eso es así o es exactamente al contrario, más bien contrainteligencia. Por eso es que eso se tiene que estudiar y determinar, y probablemente la Fiscalía tiene una hipótesis de trabajo. Sin embargo, también desde el punto de vista político, creo que es relevante que el Congreso de la República investigue. En todo caso, aquí viene la otra pregunta. Él está libre. Entonces, él tiene probablemente, sigue acopiando información, probablemente sigue viendo la forma de colaborar con quién, con qué lado colabora y con qué parte, y en qué circunstancia está hoy. Es probable que eso todavía tarde en desentrañarse, porque requerirá primero que la Fiscalía avance sus investigaciones y el Congreso de la República, si es que se aprueba la moción, haga lo propio a partir del día lunes. Pero acá hay otro tema que yo creo que es complicado. Es el tema que la economía del país sufre en estos momentos ya los embates de esta crisis política. Se ha ralentizado este primer trimestre el crecimiento económico del país y claro, si seguimos en esta misma tónica, es probable que eso no alcance para luchar contra la pobreza y tengamos un incremento de pobres hasta fin de año. Por eso es que creo que esta semana también, y aquí eso es una cosa positiva, se haya podido tratar de aglutinar con diversos sectores políticos para empezar a retumbar la economía, darle mayor inversión, darle fuerza con Punche Perú, que es un lineamiento de política importante que ha dado el gobierno, y esperamos que en este segundo trimestre del año la economía del país empiece a mejorar. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay que señalar también que hay una crisis internacional importante, hay quiebra de bancos en los Estados Unidos, en Suiza, hay problemas financieros en otros países de América Doctor Latina, Cuba, no se y olvide del todavía, modelo boliviano, el ocaso del modelo boliviano. y No se encima el olvide, ¿eh? ocaso, No se olvide porque encima ese tema en realidad poco se está tocando en el Perú. Acá es, humildemente lo estamos tocando en RCR. ¿Por qué? Porque va a tener repercusión. Ya tiene repercusión. Los hermanos bolivianos ya empezaron a protegerse cuando hay esos temores en el dólar. Ya no tiene reservas Bolivia. No tiene reservas, lo ha advertido el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿sabe qué han hecho? Han chocado ya con la plata de los pensionistas de pensionistas. la AFP, que es ya lo último que se hace en las economías. Y nadie ha dicho nada acá. No, Lo que, sí, al contrario acá, la Comisión de así, Trabajo ha aprobado así es, un proyecto de ley que pretende crear un piso único con el dinero de todos, así es. para luego un piso de capitalización y Solidario, un fondo solidario. y ese fondo solidario en situaciones de crisis, por un Así lado, es. y que se invierta en el crecimiento poblacional, es decir, que hay más personas de edad
que niños y jóvenes Así hacen que es. ese sistema solidario se caiga, sea imposible. Por eso es el problema en Francia. Así es. Entonces, yo creo que en estas circunstancias es remar contracorriente. Eso es una propuesta muy ideológica, pero es contracorriente. Este tema, económico, que inicié con el tema de Estados Unidos, Suiza, Francia, y usted ha remarcado bien, Bolivia, pero no solo Bolivia. También hay problemas en los otros vecinos, incluso Colombia, Argentina, Chile, es decir, y el Perú en ese momento tiene mayor capacidad de aguante, tiene resiliencia, pero eso tiene un límite si no logramos formar un gran pacto político para salir de este momento. En consecuencia, aquí, en este momento, es muy interesante lo que están haciendo para investigar el pasado reciente inclusive. Sin embargo, creo que hay una tarea pendiente de generar una agenda, por lo menos para el corto plazo y el mediano plazo, para fortalecer el crecimiento económico y fortalecer también la ayuda social que se requiere para los sectores más Hace desposeídos. unos instantes yo conversaba con el doctor Antero Flores Arauz, ¿no? Y él decía, muy preocupado, que no hay una capacidad de desprendimiento de los sectores políticos del centro ni de la derecha. No hay ese desprendimiento. Todos se sienten iluminados, todos quieren ser presidentes de la República. Lo decía con suma claridad hace unos momentos. ¿Usted también tiene esa percepción? No, 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 no. Yo creo que no es así. Si no, Lo que sucede en el Perú es que la crisis ha sido tan fuerte que generar un proceso electoral en una circunstancia como la que tenemos hoy día es agregarle mayor gasolina al fuego. Entonces lo que tenemos que hacer en estas circunstancias es al contrario, buscar un poco de estabilidad, un poco de pacificar el país, generar condiciones adecuadas para poder hacer un proceso electoral que nos pueda sacar ya con una mira de 5 años. Pero si vamos a hacer un proceso electoral, vamos a hacer que todos tengan desprendimiento, entonces todos renunciamos a los cargos, nos vamos todos, el último que sale apague la luz, entonces en esa circunstancia la crisis se ahonda en un país que tiene enorme confrontación, inclusive con poderes transnacionales, poderes internacionales. Hemos visto lo que ha pasado durante esta semana y lo que está sucediendo. Hemos visto que esta semana hay un hecho importante que ya casi la prensa no la toma en cuenta, que hemos retirado al embajador de Colombia en modo definitivo, el embajador de Perú en Colombia. ¿Por qué? Precisamente porque sigue el proceso injerencista de algunos países de la región. En ese sentido, creo que al contrario, lo que tiene que hacer las instituciones es depurarse con mecanismos democráticos en estas circunstancias. No es que no se quieran los cambios, pero hay que hacerlos de acuerdo a un proceso de estabilidad política sin rifar el país, sin ponerlo a la suerte, a ver quién gana en este periodo. Vamos a ver quién gana. Vamos mañana a elección a ver quién gana. Y quién gana, vamos a ver, gana a la izquierda, gana a la derecha y qué sector más radical es el que gana mañana. Eso sería continuar con una confrontación polarizada hacia el futuro. Creo que más bien lo que se pide en estos momentos es que haya sensatez y que los poderes políticos se depuren. El Poder Ejecutivo tiene que hacer los cambios relevantes en su sector para mejorar, tiene que hacer una depuración de todos los elementos que son antidemocráticos que tiene el gobierno, el Poder Legislativo tiene que hacer lo propio e inclusive el Poder Judicial. Creo que eso es muy importante y también en esto se ha dado un avance enorme. La semana pasada también, a fines ha salido una ley que cambia algunos aspectos sobre el tema de los fiscales provisionales. Y eso le va a dar mayor posibilidad a la Fiscalía de la Nación de poder reestructurarse a nivel de la Fiscalía de la Nación. Son temas que son pequeños, pero que están aparentemente aislados, pero que en el fondo lo que hacen es fortalecer el Estado de Derecho en el país y haciendo lo que la democracia tiene que hacer, depurarse a sí misma, porque de otro contrario, los movimientos populistas o dictatoriales demuelen la democracia si es que creemos que va a haber un poder externo que pueda resolver los problemas que tiene al interior la democracia. doctor G. B. Cuba, no quiero perder de vista lo que usted abordó esta semana, uno de sus artículos, su salud y la nueva plataforma nacional de turnos asistenciales. Coméntenos, por favor. Mire, antes de expresarle ese tema, quiero saludar la sentencia del Tribunal Constitucional que autoriza que el gobierno no pueda entregar la píldora el día siguiente en los establecimientos de salud en modo gratuito.
Eso es algo que se venía haciendo de hecho. Sin embargo, creo que esto significa ya el otorgamiento de un derecho, no porque las mujeres no lo usen, sino porque se subsidie el uso cuando sea necesario, que ese es el tema de fondo, que el Estado, el gobierno pueda crear mecanismos para que hacer que la población reciba este anticonceptivo que al final, con su propio dinero, lo podían comprar en la farmacia toda la población peruana. O sea, desde el punto de vista médico no cambia, pero sí cambia desde el punto de vista de salud pública, porque permite precisamente que la población acceda a ese anticonceptivo de emergencia. El otro tema que hemos analizado este día es cómo es que una institución, ¿no?, que está hecha para supervisar las acciones de los actores en el llamado, denominado mercado de la salud, interviene ya, quiere intervenir directamente en la gestión de los recursos humanos de las clínicas privadas, de los hospitales públicos, etcétera, por el hecho de que tiene un poder de supervisión. Y además, creando mecanismos regulatorios, cuando no tiene esa función, porque no es un órgano regulador del Estado, su salud o la Superintendencia Nacional de Salud no es un órgano regulador del Estado, está adscrita al Ministerio de Salud, no está adscrita a la PCM como todos los organismos reguladores, y además ha confeccionado una plataforma, no sabemos cuánto ha sido el monto y el gasto para crear esa plataforma, y no sabemos de dónde ha tenido los fondos, porque si tú creas una plataforma que no está de acorde con los fines y las competencias de tu institución, ese dinero, ¿de dónde salió? Porque evidentemente el presupuesto público tiene reglas de gasto y tienen que los gastos tienen que estar alineados a sus fines y competencias. Esto es un primer tema que no se ha resuelto. El segundo tema es que no hay una base legal al respecto. No sabemos qué normas han utilizado para crear esto. Pero lo más grave de todo es que se pretende resolver un problema que no le compete a la Superintendencia de Salud. Es un tema de la asistencia de los médicos o profesionales de la salud a sus puestos laborales. Es decir, para hacer el control de asistencia y permanencia de los servidores en sus establecimientos. Y esto es, como es natural, esta es una competencia neta de los jefes inmediatos, de los directores y del ministerio, y por el lado de los privados, de los dueños de las clínicas y de los funcionarios que están en las clínicas. Por otro lado también, los trabajadores tienen derechos. Un trabajador tiene derecho a no ir a trabajar hoy día. Si quiere no va a trabajar, llama por teléfono, señor, me siento mal, no voy a trabajar. Y se acabó. ¿Qué pasó? Se cargó el sistema de la superintendencia. Va a tener que justificar que un trabajador faltó, que va a tener que adjuntar documentos, que ahí viene el tema. Por otro lado también, los trabajadores en el sector público tienen diversas modalidades de trabajo. Hay 728, 276, hay 1057, etcétera, y encima hay aquellos que son llamados proveedores, que son los terceros. En las clínicas privadas es mayor todavía la diversidad de medios de trabajo. Hay médicos que son asistentes libres. Llaman por teléfono, tengo un paciente, voy a examinar, acude y se va. No es que el médico llega, marca tarjeta, estaba 6 horas en el establecimiento y luego se va a su casa y tiene que tener programado con antelación de 3 meses. Eso no ocurre, pues. Son asistentes libres. O así como van y dicen, tengo mi paciente, quiero operar, y alquila el quirófano y opera a su paciente. O sea, hay modalidades innovadoras en el sector privado de relaciones que no están como la señala la superintendencia. O sea, que aquí, en el fondo, es una propuesta que ha hecho la superintendencia sin ningún conocimiento de los temas laborales del país, que son muy complicados. Todos sabemos que la normativa laboral en el Perú es muy frondosa, compleja, y que los trabajadores tienen derechos. Y esos derechos incluye hasta que pueden 3 días faltar como continuados sin explicación alguna, que les descuenten pues, o 5 días salteados al mes, o 90 días pueden faltar con causas justificadas al año. ¿Qué va a hacer la superintendencia? ¿Va a sancionar a todo el mundo? O sea, esa es una prerrogativa que no es su función gestionar recursos humanos, no es su función controlar la permanencia de la gente, su única función es absorber las quejas de los usuarios
que ven violentados sus derechos humanos. Pero este tema lo quieren tomar preventivamente. Para que no se quejen, entonces tengo que implementar esto. Para que no se, entonces ya prácticamente mejor que tomen el control de la gestión de las clínicas y hospitales a nivel nacional. Pero además, hay algo más. La superintendencia nos ha sorprendido ya varias veces con temas. Por ejemplo, propuso el control de precios. Quería tener el control de precios de los medicamentos en el país. O sea, como una superintendencia que, en este caso, no es el ministro de Salud, no es el órgano rector, no es el que dirige la política nacional de salud, plantea en esa circunstancia el famoso control de precios. Entonces, o cómo pretende presentar un proyecto de ley cuando no tiene iniciativa de ley, no tiene iniciativa legislativa, un proyecto de ley para convertir a la salud o la superintendencia en un organismo regulador como si fuese SUNASA o SINERMIN, etcétera. ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir y a vista y paciencia del órgano rector del Ministerio de Salud, a vista y paciencia de la ministra, porque finalmente es la ministra quien lo designa, claro, es cierto, por un periodo X, pero que existe la posibilidad de renunciar también. Pero hay algo más adicional a esto. Si uno revisa el portal de la propia Superintendencia de Salud, uno ve qué cosas supervisa últimamente. Y claro, supervisa los hospitales del Estado o de salud. Oiga, después de esta pandemia los hospitales han quedado diezmados, destruidos. Cualquier supervisión que uno haga en el hospital va a tener lleno de problemas. Y si va a la superintendencia y encima hace una acción de control y encima le ponen multas y encima hay que pagar las multas, ¿con qué dinero se va a hacer el proyecto de inversión? Es decir, el Estado termina sancionando al Estado. Y esto es una incoherencia que se tiene que resolver de una vez por todas. Y en este caso hay que crear mecanismos muy bien afinados por parte del Ministerio de Salud, por la superintendencia, para que los controles sean en una primera etapa, sean unos controles de acompañamiento para evitar llegar a estos niveles de sanción y tengamos al Estado frente al Estado. Entonces, esto es un tema que creo que está en manos del Ministerio de Salud que debe resolver. Lo más grave de todo, finalmente, es el agravio a los médicos, porque da la impresión que haces una norma simplemente, como lo dijo el propio superintendente en una conferencia de prensa, por los médicos escapistas, o sea, todo lo deplorable a los médicos los va a controlar él, su superintendencia, cuando en eso no tiene ninguna función. Hay que señalar que han salido ya varias instituciones a rechazar esto, que no se ha implementado todavía, que creo que no se va a poder implementar porque no tiene norma autoritativa, no tiene base legal clara para poder implementarla, simplemente es una plataforma que se ha lanzado y esperamos que esto quede ahí y que se investigue más bien el uso de los recursos en la creación de esta norma, de esta plataforma llamada Tua Salud. Muy bien, doctor Jefe Cuba, como cada sábado agradecerle la amabilidad de compartir estos minutos con RCR Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, muy amable. Muy agradecido, un abrazo una vez más.